Bueno, buenos días. Hoy impresiona un poco, tengo que bajar un poco el tono, ¿no? Es que me retumba. Bueno, muchísimas gracias ante todo a la organización de MAP, porque esto es una reunión de compañeras y de amigas, que no sé qué poner antes, si compañeras, amigas, amigas, compañeras, y siempre para mí es un placer estar aquí, un honor también que me hayas invitado, y sobre todo porque al final uno se da cuenta que favorecer la creación de estos espacios es lo que hace que podamos compartir, crear espacios de debate, de reflexión, de aprendizaje, de puro aprendizaje. Ayer a mí me dolía la mano de tomar apuntes y hoy continuaré porque me parece que nuestra labor además es la de estar alerta al aprendizaje continuo. Y como profesorado yo creo que eso también es fundamental, que estemos abiertas en esa actitud, que estemos posicionadas en esa actitud. Así que voy a compartir con vosotros, yo vengo de la Universidad de Málaga, del Departamento de Historia del Arte, y la presentación la he preparado un poquito, la primera parte, ¿aquí? Sí. Hay bueno, no la voy a poner porque es que verdaderamente es que tampoco quiero que se lea todo, y además las diapositivas con muchos textos muchas veces agobia mucho y no quiero centrarlo ahí, ¿no? Pero la primera parte voy a hacer un recorrido un poquito rápido, simplemente para posicionar ante lo que es la ley, estatutos, cosas como más administrativas, dijéramos, y legales, pero que son más tediosas, pero debemos tenerlas en cuenta porque me parece que Rosa también va a hacer, ¿no?, referencia un poco a la ley, he visto algo de tú, pero muy de pasada, porque no nos vamos a centrar en eso, pero sí solamente lo he traído para recordar que es muy necesario que sepamos que la ley nos ampara y es más, deberían ser de obligado cumplimiento, solamente como reflexión para ver luego cuando se pasa a la práctica cómo quizás la ley queda más bien en agua de borraja a veces o bien como puras recomendaciones que luego cuando las cosas no nos obligan, pues de alguna manera no se llevan a cabo. Por eso he subrayado, por favor no lo lean porque es que este es el anteproyecto de ley orgánica que se va a aprobar muy pronto y que viene un poco a reforzar las cuestiones de género y de igualdad que ya se había desarrollado en la Ley Orgánica de Universidades anterior, en la Long Law, que es tan difícil de decir, y que, bueno, he subrayado simplemente para recordar que la ley lo dice, que tenemos que ir hacia una universidad equitativa, la igualdad de derechos, que hay que contar con unidades de igualdad en la universidad. Yo he estado haciendo un repaso y tenemos las 50 universidades públicas, y tenemos 50 unidades de igualdad, todas las tienen, no todas desarrollan sus planes periódicamente o lo revisan, pero sí es verdad que funcionan las unidades de igualdad. Ya aparecía el tema de las unidades de igualdad en la anterior ley, bueno, en la anterior ley, en la ley que tenemos vigente todavía hasta que no se apruebe la nueva. Pero ahora se refuerza esa idea y se habla de diversidad y sobre todo esto me parece importantísimo porque las compañeras de las unidades de igualdad siempre me dicen, pero es que ha cobrado tal peso y tanta importancia las unidades de igualdad en las universidades, pero no se han dotado igual de personal, o sea, tienen muchísimo más trabajo, pero no está compensado con un equilibrio económico y de recursos humanos. Y esta ley lo dice, así que habrá que recordarlo a los, tanto a los políticos como luego a los equipos rectorales, que esto tiene que tener razón de ser. Se habla de brecha salarial y se dedica un apartado a cada uno un poco de las vías, de los conjuntos de cosas que tenemos que tener en cuenta en la universidad: investigación, docencia, alumnado, profesorado, puestos de trabajo, etcétera. Lo voy a pasar porque ya digo que lo pueden leer. Incluso sigue hablando de discriminación positiva, de acciones positivas, cosa que es peliagudo, como bien saben, ayer también lo estuvimos comentando, y porque se trata de favorecer el acceso de las mujeres, incluso habla la ley en concursos donde a igualdad de candidatos se elija a una mujer, o bien, y esto me parece peliagudo, al sexo que esté menos representado en ese puesto.
Con lo cual eso es peliagudo porque seguimos entonces no se trataría de una verdadera igualdad, puesto que llevamos siglos de retraso en esa igualdad y por lo tanto ahora yo creo que la igualdad y la equidad hay que entenderla de otra manera, ¿no? La discriminación positiva tiene que ser como más valiente aún, pero bueno, ahí está. Buscando información para la presentación me encuentro con que hay una fundación, yo no la conocía, Fundación Conocimiento y Desarrollo, que tienen estos objetivos, contribuir a que las universidades españolas ejerzan sobre el promover que ejerce sobre el desarrollo económico y social y el tema del género y de la igualdad, y lo he puesto entre interrogantes porque me genera muchas dudas esta fundación que luche por la igualdad cuando no tienen más que ver las dos fotografías. Yo creo que sobran explicaciones y sobran comentarios. La uniformidad, no solamente por los trajes de los caballeros, del color me refiero, sino por la uniformidad en número de señores, sobre número de señoras que aparecen en dos momentos de la fundación. Es decir, creo que se ha aumentado en una mujer o en dos, no lo sé, pero yo creo que esto no requiere de mayor comentario. Si se repasan las empresas promotoras que apoyan esta fundación, pues nos encontramos a las grandes empresas, Prisa, Santander, etcétera, donde la única mujer es la señora Botín, que yo no la calificaría específicamente de feminista, aunque ahora últimamente se está hablando mucho de eso también, por el solo hecho de ser mujer, que no es poco, pero no es suficiente, y porque la actitud es muy importante. Lo que tenemos que preguntarnos, en definitiva, es ¿qué tipo de universidad queremos? Ellos hablan de emprendimiento, la sociedad de la meritocracia, y me parece que eso a las humanidades le hace un flaco favor. Tenemos que reflexionar sobre qué tipo verdaderamente de universidad queremos. Yo creo que las humanidades tenemos que casi rebelarnos hacia este tipo de universidad neocapitalista, neoliberal, a la que de alguna manera nos abocan, ¿no? Entonces, bueno, seremos un poco la resistencia, creo yo, y las mujeres sobre todo en este sentido. Bueno, lo que os decía, 50 universidades públicas, 50 unidades de igualdad. La ANECA, que sabéis que es la agencia que nos evalúa a los profesores, tanto en los sexenios como nos dan las acreditaciones para ir adquiriendo plazas académicamente, pues también tiene, no es una unidad de igualdad exactamente, pero es verdad que la tiene como una de las líneas básicas de actuación junto con la transparencia, la calidad, etcétera. De hecho, la directora de la ANECA, Mercedes Siles, estuvo justo antes de venir el jueves en una conferencia en Málaga y nos habló de esta idea de la igualdad, que la tienen muy presente, y de hacer también políticas conducentes a favorecer el trabajo de las mujeres, el acceso del trabajo de las mujeres a la universidad, la consecución de los sexenios, etcétera. Como decía, pues en la UMA, en la Universidad de Málaga, desde 2010 hay planes de igualdad y se han renovado. Fijaos que ya tenemos el tercero. Incluso ha salido en prensa, ponía el recorte de prensa porque me parece importante esa conexión con la sociedad a través de la prensa, y que estas cosas salgan en prensa, que haya planes de igualdad y diagnósticos sobre la situación, me parece muy interesante. Y vamos aterrizando, voy de lo más general a lo más particular, ¿no? Y los estatutos de la UMA, me voy un poco para casa, pues también, en los estatutos también, o sea, leyes generales y leyes más particulares o estatutos, habla del estudio de la docencia, habla de la investigación y la transferencia de conocimiento, y en todos ellos promover planes de estudio que sean conducentes. Esto es muy importante, ¿no? Los planes de estudio, que se proceda a la inclusión de enseñanzas en materia de igualdad de género, me parece muy importante. Es decir, también están los estatutos de la Universidad de Málaga. Y luego me he entretenido en buscar esto, sin ningún afán de fiscalización, por favor, no hay que entenderlo así, sino simplemente de búsqueda, porque muchas veces buscando nos damos cuenta de realidades y podemos entrar en un debate más profundo. Pues busqué estudios específicos, no en todas las titulaciones, hubiera sido imposible, de las universidades andaluzas, un poco por tenerlo como referente y por ponerlo sobre la mesa para que podamos hablar sobre ello y coordinar, y debatir con otras experiencias que tengáis de vuestras propias universidades, ¿no? Entonces, en el grado de Historia en Almería sí que hay asignaturas específicas. Busqué en Historia del Arte, un poquito en Ciencias de la Educación,
pero no mucho, porque me consta que en ciencia de la educación sí se trabaja bastante. Lo que pasa es que casi todas son optativas. Si se fijan, Universidad de Cádiz, en el grado de Historia, también tienen una específica, que es optativa. Tienen un máster de género en Historia en el Mundo Contemporáneo y otro con Huelva, Identidades de Género. Y hay una asignatura, es esta, Identidades de Género en las Creadoras Americanas, donde se habla un poquito de arte. En las demás no son específicas de arte, como ven. La Universidad de Córdoba, en el grado de Cine y Cultura, no hay asignaturas específicas, pero me preocupé de entrar en los planes de estudio y en las asignaturas y algún tema sí que dedican. O el grado de Historia del Arte, en el grado de Historia del Arte de Córdoba de Historia no. En Granada, bastante, específicas además, pero fijaos, todas optativas, ¿no? Que esa es la idea, la optatividad, pues no obliga, evidentemente, el alumnado coge las asignaturas y esto lo quería poner sobre la mesa para debatirlo, la necesidad de que haya asignaturas básicas y troncales y no optativas, porque entonces no quiere decir que las optativas sean secundarias, pero al ser optativas no todo el mundo las va a cursar. Por lo tanto, en Granada sí que hay, en el grado de Historia, en el grado de Historia del Arte, incluso en el grado de Arqueología. Tengo buenas amigas y compañeras en los grupos de trabajo aquí en el grado de Arqueología, el máster de Arqueología y también un seminario específico en la Universidad de Jaén. Pues también hay en algunos grados, en otros no, en el grado de Historia del Arte, por ejemplo, no, pero sí que hay un máster. En Huelva, en Humanidades no, en Historia hay una optativa. Tienen un máster, otro máster encontramos por aquí, en la Universidad de Málaga. Tenemos una asignatura específica, también optativa, que se da en tercero, que es Estudios de Género, Feminismo e Historia del Arte. Y en el grado de Historia y también en el grado de Educación Social, en el grado de Pedagogía. Tenemos un máster específico, participo en ese máster de Igualdad y Género, donde tenemos 2 asignaturas específicas de Historia del Arte y de Literatura. Es una unión, un módulo, Diversidad, Sociedad y Cultura desde la perspectiva de género y crítica feminista y creación de mujeres, que es la que imparto yo junto con otra compañera que da la literatura. La Universidad de Sevilla, también optativa, tiene un máster, la Pablo Olavide. Es decir, con esto, sí, terminamos. El debate sería también entre ¿qué sería entonces más interesante, la transversalidad o la especificidad? Pues hay un debate abierto, porque nosotros pensamos que la transversalidad sería lo más importante, ¿no? Es decir, que permeara en todas las asignaturas, que no tuviera que haber una asignatura específica, pero hay estudios autorizados sobre ello que dicen que cuando se deja un poco al libre albedrío de cada asignatura, de cada del profesorado, los estudios de género no llegan verdaderamente a la formación en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que tiene que haber asignaturas específicas de género para visualizarlo y para que la formación sea verdaderamente eficaz. En las competencias de la memoria de los planes de estudio de Historia del Arte en Málaga se nombra de nuevo. Veis que es recurrente. Y estas son las preguntas que lanzo para reflexionar y que me parece que es la parte como más interesante de lo que traigo, porque lo voy a dejar sobre la mesa sin mucha explicación. Aquí, la perspectiva de género no comienza en la universidad. Yo creo que la necesidad de fomentar confluencias educativas y sociales es fundamental. No lo voy a explicar más porque me parece que esto va a seguir saliendo en el debate. Tener asignaturas de género específicas no es suficiente. La necesidad de la transversalidad y la obligatoriedad, aunque lo de la obligatoriedad suena un poquito fuerte. Bueno, ya han subido todas. La elección de estas asignaturas en los departamentos. Esto es una cosa muy peliaguda. Y es que yo voy a dejar sobre la mesa para que podamos debatir que me parece que dar clase de asignaturas específicas de género no debería quedar al arbitrio del orden de prelación a la hora de elegir asignaturas, sino que tiene que haber un compromiso con las asignaturas que se dan, específicas de género. Esto es peliagudo porque entras en problemática con personas de tu propio departamento, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar sobre esto. Dar clases, pero no trabajar sobre estos asuntos, es decir, la necesidad de que docencia e investigación se retroalimenten. Los planes de igualdad y las buenas intenciones, la necesidad de pensar en la formación específica del profesorado, que sea una cuestión de buena voluntad o que sea obligatorio, que estemos formados el profesorado, lo dejo ahí. Nuestro trabajo no puede ser flor de un día, sujeto a modas. Es muy necesario hacer valer la solidez de la continuidad, porque esto es lo que da el peso específico.
Y de las intenciones y recomendaciones hay que pasar a la práctica y necesitamos no tantas leyes, sino más ejemplos concretos de trabajo, ¿no? Bueno, ya termino con esta parte. Este sería el resumen. Me quedo con esto para el debate. Bueno, ya aterrizando del todo, ya termino en esta última parte, pues me gustaría hablar de esto que he nombrado anteriormente para dejarlo sobre la mesa para debatir. Pues me lo he traído un poco a mi terreno y me gustaría hablar de cómo podemos desgranar todo esto y las cosas que me parecen muy importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, en la docencia creo que tiene que ser un trabajo compartido, lo ha dicho Ricard, es importantísimo la implicación del alumnado. Sin en el alumnado no somos nadie, ni nada. Por lo tanto, tenemos que promover esos proyectos de innovación educativa, por ejemplo, ¿no? Los llamados PIEs. Pues he hecho un poco un vaciado en la Universidad de Málaga por tener un referente simplemente, y de un total de 204 PIEs, a género se le dedica 12, pero relacionados con la historia del arte o la práctica artística solamente 2. Por lo tanto, tendríamos que promocionar eso. Estos son los PIEs en los que participo con mi grupo de la facultad. Tenemos una trayectoria ya. Yo digo que sin continuidad no se fomenta una base sólida, es la continuidad lo que da solidez. Y esto tenemos que hacerlo valer. Entonces, bueno, pues os pongo aquí un poco los PIEs en los que, y tomo nota, Ricard, del trabajo que estáis haciendo, que nos acabas de comentar, porque en nuestro último PIE pues lo hemos titulado Feminismos y Teoría Queer, que es tan importante, es el que está activo y termina ahora. Esperemos entonces que las autoridades universitarias que nos dan los PIEs, que generalmente tiene que ver con las unidades de igualdad, de profesorado, etcétera, pues estén pendientes de que las personas o los grupos que llevamos trabajando muchos años nos sigan dando esa oportunidad de continuidad. Muchas veces no depende de nosotros, pedimos los proyectos y a veces nos los dan y otros no. Y por supuesto que entren grupos nuevos, ¿no? Ya termino. Bueno, os muestro, ay, es que no sube, sí. Estas son algunas de las actividades que hacemos. Son las segundas jornadas interdisciplinares, Universidad y Feminismo en Humanidades. Y bueno, estos son los pósters, los carteles de estas jornadas en las que trabajamos con el alumnado. Es que tarda en salir directamente. Ya llevamos 10, ¿no? O sea que sigo hablando de continuidad. Y muy importante, el trabajo colectivo, colaborativo y en red. Utilizo un poco, ¿podrías pinchar un momentillo en Riad? Utilizo la red de investigación en artes y feminismo, porque acabamos de, que por cierto desde la directora, una de las coordinadoras de la red, Maite Méndez, me comenta que al profesorado que estéis interesados en entrar en la red, pues que estamos encantadas y abiertas a... Acabamos de hacer, simplemente no hace falta que despleguemos, pues podéis entrar en la web. Hemos puesto al día los proyectos y los centros. Si puedes pinchar en proyectos y centros, por favor, en el desplegable. Los grupos de investigación, los institutos y cátedras, los colectivos, lo importante, ya está, con eso es suficiente, muchas gracias. Lo importante es que sepamos las cosas que hacemos, que colaboremos, puede salir, ¿sí? Que colaboremos entre nosotros, que tengamos conocimiento de las cosas que hacemos, que trabajemos cooperativamente, eso es importantísimo, por eso he puesto también otra red que funciona en la UMA, que es la Red Docente de Excelencia. Y ya termino, pero es que no sé por qué no pasa. ¿Podrías pasar tú la diapositiva? Es que no... ¿Perdón? Estoy apuntando ahora. Perdón, pero es que ahora he pasado muchas. Perdón, ¿aquí? ¿Perdón? No sé por qué. ¿Aquí? Bueno, fomentar los institutos y los centros y cátedras. En Andalucía tenemos 2 institutos, el de Granada y el recientemente aprobado en 2020, el de Málaga. Importante el tejido asociativo, pues tenemos, bueno, he puesto un poco algunas asociaciones, por supuesto MAP, Colectiva, que es un observatorio cultural feminista que funciona en Málaga, las 2 asociaciones de estudios históricos de la mujer o interdisciplinarios de la Universidad de Málaga. Fomentar el trabajo colectivo, colaborativo en red es fundamental, es decir, participar en congresos, por ejemplo, que participamos, el PIE en Generuma, es muy importante también, poner en común.
Muy importante la continuidad de los grupos y de los proyectos de investigación, pues he puesto aquí también, que tampoco depende de nosotros, quiero decir, a veces la continuidad pues piden los proyectos y no te lo dan, pero que la intencionalidad sea esa. Este es el que nos acaban de dar, el de Desnortadas. Estamos un poquito desnortadas, pero me parece que es un título, ¿no?, un poco sugerente. Las sinergias, la continuidad, me estoy volviendo loca con esto. La creación de espacios interdisciplinares cooperativos, creamos talleres, en el que, por cierto, participa también Rosalía, ¿verdad?, porque forma parte de nuestro PIE, y otras dos compañeras, una del País Vasco, Aicea Barcenillas, y otra de la Universidad de Jaén, Antonia García, pues colaboran en estos talleres de experiencias metodológicas en el aula, en los que no somos nosotros más bien los que nos formamos, o participar colectivamente en hacer actividades de género. Las sinergias entre docencia e investigación son fundamentales, es lo que decía sobre los asuntos. Yo doy clases, pero no trabajo esos asuntos, pues no, tiene que ir unidos para que se retroalimenten. Entonces, pues hacemos diferentes actividades, congresos, jornadas de multiplicidad de géneros, que ya lleva 3 ediciones. Ay, quiero terminar pronto, pero es que no pasa él. Ya, sí. Sí, que me he pasado ya mucho, ¿verdad? ¿Sí? Pues ya está, ya está. Y las sinergias entre docencia e investigación, si acaso, pues ya está. Actividades que hacemos variadas, yo las voy pasando un poquito rápida, las publicaciones y punto.